Apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, gracias por estar aquí nuevamente en esta cita que hemos estado cumpliendo cada día de esta semana y que cumpliremos también en la próxima. También, como decía el pastor Ojeda, damos las gracias también a los internautas que están también acompañándonos desde Facebook Live y también a aquellos que quieran ver los videos a través de la página web de la Iglesia Central 5 Ranch. Como hemos venido haciendo cada noche, es necesario que inclinemos nuestro rostro para orar y pedir la dirección de Dios. ¿Les parece? Vamos a hacerlo de esa manera. Eterno Padre, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado y nos has permitido comprender, Señor, que también estarás con nosotros en todos los días hasta tu venida. Gracias, oh Padre amado, porque nos has dado la sabiduría para comprender tu palabra y entender todos tus misterios, Señor, aquellos que están contenidos en las Santas Escrituras. Queremos pedirte en esta hora, antes de iniciar, que por favor perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de toda maldad y nos permitas poder estar en santidad delante de ti y de tu Santo Padre. Es lo que pedimos en esta hora, pero sobre todo, oh amado Padre, queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer una pequeña síntesis o recapitulación de lo que vimos ayer. Hemos visto, tanto ayer como anteayer, en total, ¿cuántas fiestas? 3 fiestas. Muy bien, vamos a recordarlas. Vimos la fiesta de la Pascua, que cae el día 14 de Nisan, primer día del calendario judío religioso, como también vimos la segunda fiesta, que era la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, que duraba 7 días, es decir, desde el día 15 hasta el día 21 de Nisan. 7 días de fiesta comprendían la fiesta de los panes ácimos o sin levadura. No obstante, nosotros también vimos rápidamente cómo la fiesta de los panes sin levadura, al igual que la fiesta de la Pascua, se utiliza con nombres intercambiables para referirse a ambas fiestas, como si fueran una. Tiene que ver algunas cosas, como dijimos, y es que ambas fiestas, tanto la Pascua como los panes sin levadura, señalan a ¿qué cosa? Al sacrificio de Jesús como un sacrificio sin pecado. Ahora, quiere decir entonces que nosotros hasta aquí llevamos 2, pero dijimos algo más respecto de la fiesta de los panes ácimos, y es que esta fiesta tiene 2 sábados, pero no es el sábado séptimo día de la semana, es decir, no es el sábado semanal que Dios dejó como 4º mandamiento de la ley de Dios, en donde, en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, sino que son sábados que tienen que ver con ¿qué cosa? Con una fecha específica. Esta fecha, en este caso, es el 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan, o que son los 2 sábados ceremoniales que hasta ahora llevamos. ¿Listo? Pero dijimos que en total son ¿cuántos? 7. 7 fiestas y 7 sábados ceremoniales, pero llevamos 3 fiestas y solo 2 sábados ceremoniales. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Dijimos que la fiesta de las primicias no tiene ¿qué cosa? No tiene fecha, sino una serie de características con las cuales se calcula esta fiesta. Una de esas características, y diría yo la principal, es que cae en día domingo. ¿Ok? Siempre cae en día domingo, es decir, el primer día de la semana, pero no es cualquier domingo, sino que es el domingo, el primer domingo después de ¿qué? De la Pascua. ¿Recuerdan eso? Del Pesaj. Ahora, aparte de eso, quiere decir como tercera característica que siempre cae dentro de la semana ¿de qué? De panes ácimos o de los panes sin levadura. En otras palabras, tenemos que durante estas fechas, es decir, del 14 al 21 de Nisan, ¿cuántas fiestas caen? 3.
en total. ¿Ok? Pascua, panes sin ácimos o primicias. Y primicias. Ahora bien, lo que nosotros también hemos visto es que las primicias tienen que ver precisamente con una fiesta de cosecha. Y que esta fiesta de cosecha tiene que ver con la cosecha de la cebada, ya que los judíos tenían dos cosechas en el año. La cosecha de granos, que era, digamos, en las fechas de la primavera, y las cosechas del otoño. Las cosechas de primavera es la cosecha de cebada en el mes de Nisan, primer mes del calendario judío religioso, y la cosecha de trigo, que es en el mes de Shivan, tercer mes del calendario judío religioso. Ahora, bueno, Shivan cae entre principios de mayo y finales de mayo, y principios de junio. Ahora, dijimos respecto a las primicias que el sacerdote mecía y ofrecía primero que el grano, ¿a quién? A Dios, antes de que alguien pudiera ¿qué? Tomar de ese grano o hacer pan o algún alimento con este grano. Así que nosotros estamos hasta ahora en este lugar, en la fiesta de ¿qué? De las primicias, diciendo que las dos primeras fiestas señalaban dentro del lugar del atrio exterior del santuario, es decir, al altar del holocausto o al altar del sacrificio. Pero en cambio, la fiesta de las primicias señalaban ¿a dónde? ¿Recuerdan? A la fuente de bronce. Y dijimos, de acuerdo a la simbología de que tanto de las primicias como el grano que debe morir, ¿para qué? Para volver a dar vida. De igual manera, la fuente de bronce estaba tipificando lo que era el bautismo. Y vimos precisamente a través de 1 Corintios 10, 1 al 2, cómo el mar rojo está tipificado en el santuario de Salomón con un mar de fundición, como se le llama en Segunda de Crónicas, como lo vimos, ¿verdad? 4:2. Ahora, precisamente ese mar de fundición está entonces simbolizando el bautismo. Según Romanos 6:4, nosotros vimos también ¿qué cosa? Que en el bautismo es un entierro, porque dice que somos ¿qué? Sepultados. ¿Qué es sepultado? Nuestra vieja manera de vivir. ¿Para qué? Para que de igual manera como somos sepultados, ¿con quién? ¿Solos? No, con Cristo podamos resucitar también con Él a través de ¿qué? Del bautismo. Entonces, si no estoy mal, terminamos mostrando en 1 Corintios 15 cómo ¿qué cosa? Cómo Jesús, al igual que con la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua, también dio cumplimiento ¿a qué? A esta fiesta. En 1 Corintios 15:20 leímos lo siguiente. Ahí creo que fue donde quedamos, ¿verdad? Ya hemos hecho la síntesis de lo que llevamos. Con mucho más detalles, obviamente. Ahora, dice acá, 1 Corintios 15 y el versículo 20. Dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ¿a qué? Ha resucitado de los muertos. ¿Primicias de qué? De los que durmieron, ¿qué cosa? Es hecho. Notemos entonces que cuando Jesús resucitó como una primicia. ¿Qué día resucitó? El domingo. El domingo en la madrugada resucitó, y lo vamos a ver en detalle muy pronto. Por ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente, es un repaso, pero paso por paso, mostrando cómo Jesús cumplió con cada una de las fiestas, y por ende, cada una de las fiestas nos señalan también el lugar donde Jesús está avanzando frente al cumplimiento del santuario. Y para ello, como les había ya anunciado, lo vamos a hacer de esta manera. Inicialmente, vamos a recordar que el 14 de Nisan, es decir, el día de la Pascua, en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, ese día fue
o cayó un día ¿qué? Recuerden que lo dije, un día jueves. Así que entendemos que fue un jueves a la caída de la tarde. ¿Ok? Ya que los días van de tarde a tarde, como lo hemos explicado. Entonces, el jueves, tal vez muy temprano, 7 de la mañana, 6 de la mañana, Jesús le informó a sus discípulos que quería comer ¿qué? La cena pascual, y por lo tanto debían acomodar y separar un lugar para la Santa Cena. Así que desde temprano tuvieron que haber ido a preparar el lugar, que fue el aposento alto. Ahora, alrededor de las tal vez 6:30, pudieron haber llegado ¿a dónde? Al aposento alto, al lugar donde iban a tener la Santa Cena. Y recuerdan ustedes lo que pasa, por ejemplo, en Juan 13, cuando Jesús llega, obviamente después de caminar entre esos caminos polvorientos, con zapatos abiertos, sandalias, sus pies venían ¿qué? Llenos de polvo, sucios. Pero no solamente Jesús, sino de todos los discípulos, porque todos caminaban junto con él. Así que, ¿qué pasó? Lo que nosotros vemos aquí es como en Juan 13, versículo 5 en adelante, Jesús es el que toma la iniciativa de ¿qué? De tomar el lebrillo, tomar la toalla para disponerse ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos, ya que la tradición decía que cuando llegaba el amo ¿a qué? A la casa, lo que normalmente debía hacer el amo, los siervos, en el caso del amo, era venir y lavar sus pies para que descansara después de la fatiga de haber caminado durante todo el día. Pero ¿qué pasó? Ninguno de los discípulos quería ser siervo, quería ser servido, pero no servir. Y cada uno miraba para el techo, no, yo no le voy a lavar los pies a este, yo tampoco a este. Entonces Jesús toma la iniciativa y comienza a lavar los pies. Digamos que lavarle los pies más la lección, tal vez una media hora a 12 discípulos, tal vez una media hora, ¿cierto? Por tirar un tiempo. O sea que digamos que eso pasa entre 6:30 y 7 de la noche, porque Pedro, no, a mí no me lavas, y el Señor porfiando con él y explicándole, mira Pedro, yo te tengo que lavar, en fin. Ok, pero digamos que la mesa se sirve tipo 7:30, y comienzan todos a comer. Pero no creo que la comida haya sido como a veces cuando llegamos a la casa con mucho apetito y llegamos y acabamos con lo que la esposa hizo durante una hora, hora y media en 5 minutos. No, yo creo que fue más descansado, que fue entre 7:30 y 8, donde, o inclusive 7:30 y 8:30, donde ellos comienzan a hablar, porque se hablaba, ¿no? Y se partía el pan, y pásame un poquito de este vino, en fin, y se comienza a dialogar. ¿Recuerdan el diálogo? Señor, y le dice Pedro, no vayas a la cruz a morir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro estaba siendo utilizado ¿por quién? Por Satanás en ese momento. ¿Ok? Para desanimar a Jesús respecto a lo que él debía hacer, y era morir ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahora, de acuerdo a esto, entendemos que podemos hablar de una hora también cuando Jesús dijo que uno le iba a entregar, y entonces Judas estaba distraído, y el Señor dijo, y Pedro le dice, bueno, y Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, noten todo el diálogo que se debió haber dado, así que podíamos hablar de una hora dentro de todo este diálogo y esta cena. Entonces estamos hablando de 8:30, pero ahorita a las 8:30 más o menos, todo esto es más o menos especulativo, ¿no? Es por tener una idea de todo lo que pasó. Entre 8:30 y 9:30, Jesús le dice entonces a Judas, ve a hacer lo que tengas que hacer. Y Judas sale muy directo a entregar a Jesús. Pero más o menos entre 9 y 9:30, Jesús sale con los discípulos, ¿a dónde? ¿Al monte de qué? No, primero al monte de los Olivos, y luego van al monte Sinaí. Digamos que estamos hablando entre 9:30, 10, y digamos que haya estado una hora allí en el monte de las Olivas. Es decir, que entre 11 y 11:30 llegaron al huerto del Getsemaní. Y más o menos entre medianoche y 12:30 es cuando llega Judas. ¿A qué? Con los soldados de los sacerdotes,
del Sanedrín llega a capturar ¿a quién? A Jesús. Entre 11:30 y tal vez 12:30 sucede estos acontecimientos, ¿ok? Y Jesús es capturado y llevado primero ante Anás y luego ante Caifás. El primero era que el antiguo sumo sacerdote, y es decir, el del año anterior, y el otro era el actual sumo sacerdote. Así que allí es juzgado por un grupo selecto de ¿qué? De sacerdotes que eran los que estaban en contra de Jesús. Aquí no estuvo ni José de Arimatea ni Nicodemo, que eran los que defendían a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que este juicio de ¿quién? Del Sanedrín, de los sacerdotes del Sanedrín, se dio en un lapso de 3 horas, más o menos entre la 1, 12:30, 1, a más o menos 3, 4 de la mañana, ¿ok? Y a esa hora, entre las 4 de la mañana y 5, van ¿hacia dónde? Hacia donde Pilatos. Y llegan donde Pilatos y le tocan tempranito. Todavía no ha amanecido. Por eso Pilatos, cuando se levanta, claro, lo levantaron tempranísimo, se enoja, se disgusta porque a esta hora traen a un preso. Pero claro, los sacerdotes querían enjuiciar a Jesús pronto. ¿Para qué? Para que el vulgo, es decir, las personas que habían creído en él y también los sacerdotes que habían creído en él y todo el resto de las personas que habían creído en él no fueran a intervenir ¿en qué? En el juicio y el decreto de muerte que querían que se estableciera contra él. Así que estamos hablando alrededor de 5 de la mañana cuando Jesús es llevado ante Pilato y de Pilato luego es llevado ante Herodes y de Herodes devuelto otra vez ¿ante quién? Ante Pilato. Estamos hablando de alrededor de unas 3 horas en todo ese trayecto, entre 5 de la mañana y 8 de la mañana, más o menos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Pero todavía es que el día 14 de ¿qué? De Nisan, en la mañana. Ya amaneció, ¿ok? Pero recuerden, estamos ya en el viernes en la mañana, cuando comenzó el 14 de Nisan, la Pascua, el 14 en la tarde. Ahora, cuando llegan ellos, ¿a dónde? Ya ante Pilato y es condenado Jesús, más o menos a las 8 de la mañana, entonces Jesús entre 8 y 8:30 sale camino hacia el monte de la calavera. ¿Ya qué cosa? Condenado, con la cruz al hombro. Claro, Jesús había sido flagelado, le habían dado látigo, estaba sin comer, quién sabe cuánto tiempo. Lo último que comió fue la Santa Cena, tipo 7 o 8 de la noche, y todo el resto del tiempo llevaba 12 horas sin haber comido, golpeado, escupido, maltratado, en fin. Y fuera de eso le ponen ¿una qué? Un tremendo tronco, ¿para qué? O madero, para que era parte de la cruz donde iba a ser crucificado. Y entonces Jesús es llevado ¿hasta qué? Hasta la cruz del Calvario, en un lapso más o menos de una media hora, unos 30 minutos, y cuando llega allí es crucificado. Lo interesante es lo siguiente: Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. ¿Ok? Es decir, fue colgado en la cruz o en el madero alrededor de las 9 de la mañana. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que las 9 de la mañana es la hora del sacrificio matutino. Es decir, la hora en que se sacrificaba el cordero en el servicio diario en el santuario fue la hora exacta en que Jesús fue crucificado. Estuvo durante 6 horas en el madero. ¿Cuántas horas? 6 horas, ¿ok? Pero, bueno, la idea era estar 6 horas colgado, pero murió antes. ¿Por qué? Porque Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde, es decir, a la hora del sacrificio vespertino. Muere a la hora del sacrificio matutino. Es crucificado o colgado a la hora del sacrificio matutino. Y muere, entrega su espíritu a la hora del sacrificio vespertino. Y es descolgado casi 3 horas después de haber muerto. Ahora, ¿dónde vemos eso? Vamos a verlo rápidamente. ¿En dónde? Aquí
en el libro de Juan. Vamos a Juan, capítulo 19. Y miren lo que está diciendo aquí. 19, versículo 31. Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de ¿qué? De la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, es decir, el sábado, porque recuerden, fue el 14 de Nisan, jueves, al viernes en la tarde, ¿no? Ya en la tarde del viernes ya iba a ser ¿qué? Sábado, a la caída de la tarde. Entonces dice acá, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué está diciendo? Que era de ¿qué? De gran solemnidad. ¿Por qué posiblemente se le consideraba un sábado de gran solemnidad, el día de sábado que venía? Porque posiblemente era porque era doble sábado. ¿En qué sentido? En el sentido que era sábado, séptimo día de la semana, y era también ¿qué? 15 de Nisan, es decir, era sábado ceremonial porque era el primer día ¿de qué? De los panes sin levadura, es decir, el 15 de Nisan. Era una doble festividad ese día sábado. Ahora, el versículo 31 sigue diciendo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados ¿de qué? De allí. Precisamente los soldados van y rompen las piernas ¿de quién? De los dos ladrones que estaban al lado, ¿ok? Para acelerar ¿qué cosa? Con el dolor, la muerte y bajar los cuerpos más rápidamente. Pero cuando llegan a Jesús, Jesús ya está ¿qué? Muerto, había muerto por ahí a las 3 de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, y por eso no fue necesario quebrarle las piernas. Ahora, noten lo que sigue pasando. Vamos a mirar el relato acá en Mateo capítulo 27 y ustedes van a notar algo interesante. Bueno, número 1, los tiempos. En el versículo 45, vamos a Mateo 27 y el versículo 45 para notar lo que la Escritura presenta acá. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la ¿qué? La tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Ahora, ¿cuál es la hora sexta? ¿Cuál es la hora novena? Es importante que podamos entender cuáles son esas horas. Y para entenderlo debemos saber lo siguiente. Para los judíos, el día está dividido en 2 periodos de tiempo, en 2 lapsos. Diferente a nosotros en Occidente, que dividimos el día en ¿cuántos periodos? En 4. ¿De cuántas horas? De 6 horas. Para nosotros hablamos de la mañana, de la tarde, de la noche y de la madrugada. Pero ellos solamente hablan de la tarde en referencia a ¿qué? A un periodo de 12 horas de luz. Y la noche en relación a 12 horas de ¿qué? De oscuridad. Bueno, entonces para ellos, en Israel, tanto amanece como atardece entre 5:30 y 6:30 de la mañana. Así que ellos toman, digamos 6 de la mañana para estandarizarlo. Ellos toman entonces las 12 horas ¿desde qué? De luz. Entonces de 6 a 7 sería ¿qué? La primera hora de la mañana. De 7 a 8 la segunda hora de la mañana. De 8 a 9 la tercera hora de la mañana. O sea, Jesús fue crucificado ¿a qué hora? A la tercera hora ¿de qué? De la mañana o del día. ¿Ok? Pero dice que hubo tinieblas a partir de la hora ¿qué? Sexta. Sería entonces la medianoche, el mediodía. ¿Por qué? Porque de 9 a 10 sería la hora cuarta, de 10 a 11 la hora quinta y de 11 a 12 la hora ¿qué? Sexta. Entonces, imagínense a pleno mediodía oscurecido.
¿Por qué? Porque una tremenda nube que cubría el sol e inclusive hubo un movimiento telúrico. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, pero dice que desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena hubo tinieblas. Ahora, la hora novena sería las 3 de la tarde, porque sería de 12 a 1, hora ¿qué? Séptima, de 1 a 2, hora octava, y de 2 a 3, la hora ¿qué? Novena. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces sigamos leyendo y miremos lo que dice acá. En el versículo 51 dice, y he aquí, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo. ¿Cuál velo? El segundo velo, el que separa el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó en dos, de arriba a ¿qué? Abajo. Esto es un velo muy alto. O sea, un ser humano no pudo haberlo hecho. Tuvo que haber sido por lo menos un ángel para poder rasgar de arriba hacia abajo un velo que mide casi 3 metros. Y dice, y la tierra tembló, ¿notaron eso? Y las rocas se partieron. Entonces, lo que notamos nosotros aquí es que hay un movimiento telúrico que causa que las rocas se partan y se mueva la tierra, obviamente, de manera violenta. Ahora, en el versículo 52 encontramos lo relevante de que esto haya pasado, y es lo siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oh, qué interesante. Quiere decir que cuando Jesús murió, las tumbas de algunos sepulcros fueron abiertas. Las losas que cubrían esas tumbas se partieron, y cuando Jesús resucitó, no resucitó ¿qué cosa? Solo. Oh, qué interesante. Dice que se levantaron algunos santos que habían muerto, y se levantaron con Jesús. Eso vamos a entenderlo por qué. ¿Por qué razón se levantan estas personas? Para entender esto que está diciendo acá, aunque vamos a leer el versículo 53 para redondear la idea, noten lo que dice. Y saliendo de los sepulcros, ¿quiénes? Los santos que se habían levantado allí y resucitado, después de ¿cuándo? De la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿a qué? Interesante. Quiere decir que cuando Jesús muere, los sepulcros se abren, quedan partidas las losas. ¿Y a qué hora muere Jesús? Según lo que hemos dicho, 3 de la tarde. ¿De qué día? Del viernes, todavía ¿qué? 14 de Nisan. Pero faltaban unas pocas horas para comenzar ¿qué? El 15 de Nisan. Y Jesús pasa todo ¿qué? Todo el sábado en el sepulcro, es decir, desde la caída de la tarde del viernes hasta la caída de la tarde ¿de qué? Del sábado. Pasa todo el tiempo ¿en dónde? En el sepulcro. Es decir, reposa en el día ¿qué? Sábado, tanto de la obra de la creación como de la obra de redención que acababa de ejecutar. Doblemente había descansado, tanto de la obra de creación como de la obra de redención. Y entonces pasa todo el tiempo en la tumba hasta que el domingo en la madrugada, y lo vamos a ver también, resucita. ¿De qué manera? Más o menos a las 5 de la mañana Jesús resucita, y no resucita solo, sino que resucita ¿con quién? Con un grupo, o un ¿qué? O una gavilla de santos. ¿Cómo qué? Como primicia. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? ¿Acaso Jesús no es las primicias? Vamos a entender esto rápidamente. En 1 Corintios 15, como ya lo hemos citado, en el versículo 20, la Escritura
reza de la siguiente manera. Ya lo hemos leído, vamos a volver a leerlo para tomar de nuevo la idea. Dice, mas ahora ¿quién? Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es ¿qué? Hecho. ¿En qué sentido Jesús es primicia? Porque alguien podría decir, pero Jesús no fue el primero en resucitar. Primero resucitó Lázaro. Primero resucitó ¿quién? Moisés. Pero estos que resucitaron, por ejemplo, en el caso de Lázaro, resucitó para volver a morir. Pero Moisés no, ¿verdad? Moisés resucitó y no volvió a morir, siguió viviendo eternamente. Pero la eternidad ¿de qué? De Moisés dependía de qué cosa? De la promesa de la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesús. Es decir, si Jesús no resucita, Moisés vuelve al sepulcro y todos los demás que hayan resucitado. ¿Ok? Entonces, Jesús es quien, el primogénito, es decir, la primicia en resucitar, pero para vida eterna. ¿Ok? ¿Es esto claro hasta aquí? Muy bien, gracias por el amén. Gracias por ese amén. Linda. Muy bien, ahora, lo que nosotros queremos continuar diciendo es lo que pasa en el versículo 23. Noten lo interesante de esto. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Hay un orden. ¿Cuál es ese orden? Noten esto. Primero, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Segundo, ¿quién? Las primicias. Pero ¿cómo así? ¿Acaso Jesús no son las primicias? ¿Cuántas primicias hay? Ese es un dato interesante. Hay 2 primicias y ya lo vamos a entender pronto. Luego dice, luego los que son de Cristo en su ¿qué? En su venida. Es decir, que hay un orden de 3 pasos. Cristo, que son las primicias, otras primicias, y fuera de eso los que son de Jesús, ¿en quién? En su venida. 3 etapas. Vamos a analizar esas 3 etapas de la siguiente manera. Para comenzar, tenemos que decir o recordar cuántas cosechas había en primavera. 2. ¿La cosecha de qué? De cebada, que era en el mes de Nisan, y la cosecha de trigo, que era en el mes de Shiván. ¿Ok? Es decir, que se recogían primicias en la fiesta de las primicias de cebada, y se recogía ¿qué cosa? Las primicias en el mes de Shiván, que era 50 días después en la fiesta del Pentecostés, de la cual vamos a hablar después. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estas primicias? ¿Recuerdan que cuando Jesús resucitó, no resucitó solo? Sino que resucitó ¿con qué? Con una gavilla de ¿qué? De santos. ¿Que qué? Que va a presentar delante de ¿quién? De Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús, cuando subió al cielo, no subió solo. Y lo vamos a ver en la siguiente fiesta, que es el Pentecostés. Pero todavía no vamos a mirar más detalles sobre esto de las primicias. ¿Y por qué? Porque resulta que hasta ahora hemos visto que Jesús murió a las 3 de la tarde, que pasó todo el sábado, ¿en dónde? En el sepulcro. No, eso todavía no lo hemos visto bíblicamente. Hemos solamente dicho, pero no hemos visto bíblicamente. Así que vamos rápidamente a ver eso. Notemos lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 23, sí, versículo 50. Dice así, para coger el contexto, Lucas capítulo 23, verso 50. ¿Están conmigo? Muy bien, leamos juntos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era ¿qué cosa? Era una persona importante, miembro del concilio, es decir, del Sanedrín, como decir el Congreso de algunos países. Varón bueno y ¿qué?
y justo. Al igual que Nicodemo, este José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en qué cosa, en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Cuál acuerdo? De arrestar a Jesús en la madrugada y condenarlo a muerte. Fue a Pilato y pidió el cuerpo ¿de qué? De Jesús. Versículo 53. Ya lo habían bajado de la cruz, tal vez ya iba a ser, ya estaban en las horas santas del sábado. Y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Quiere decir que habían horadado la peña, la piedra, para poder hacer allí un sepulcro, en el cual aún no se había puesto a nadie. Es decir, estaba nuevecito ese sepulcro, sin estrenar. Versículo 54, era día de preparación, o sea, el día ¿qué? Viernes, todavía 14 de Nisan, ¿ok? Y estaba para comenzar el día ¿qué? Sábado, es decir, el séptimo día de la semana, que ese día iba a caer también ¿qué? 15 de Nisan, es decir, sábado ceremonial, porque era el 15 de Nisan, primer día de la fiesta judía de los panes sin levadura. Versículo 55, aquí viene un detalle interesante. Y las mujeres que habían venido ¿con quién? Con él, es decir, con Jesús, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro. ¿Y cómo fue puesto qué? Su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron, ¿qué día? El día sábado, conforme a qué? Al mandamiento en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Lo que estamos viendo nosotros acá de manera muy interesante es cómo entre esas mujeres estaba la mamá de Jesús, obviamente, María, pero también María Magdalena y muchas de las mujeres que servían a Jesús de sus bienes, como también lo presenta Lucas. Ahora, lo que nosotros también vemos es que ellas, por ser el día sábado, no hacen la preparación del cuerpo, porque la tradición es que el cuerpo de un difunto debía ponerse especies aromáticas para que la descomposición de la carne no comenzara a heder. No sé si me hago entender, ¿ok? Entonces se le hacía una preparación especial para evitar esto. Es lo que nosotros hacemos hoy en día con el formol, para poder velar al difunto y que esté su cuerpo un poco, retrasar la descomposición un poco más hasta que se pueda finalmente enterrar. Pero a Jesús no le pudieron hacer eso. ¿Y saben qué pasó? Ellas se fueron a su casa, prepararon las especies en casa y esperaron a que pasara todo el sábado. ¿Para qué? Para poder volver de nuevo ¿a qué? Al sepulcro y preparar el cuerpo. Ahora bien, hagamos cálculos. El viernes, digamos que estamos aquí, que está en Houston, ¿verdad? Que está aquí 8:30 cayendo la tarde. Hasta las 8:30 sería el día ¿qué? Viernes. 14 de ¿qué? De Nisan. Pero el sábado va a comenzar después de las 8:30. Hasta las 8:30 del sábado. Quiere decir que todo el tiempo de luz, las mujeres estuvieron guardando el sábado en sus casas. Pero cuando ya era 16 de Nisan, es decir, domingo, sábado después de las 8:30 de la noche, pues ya era de noche para irse por allá sin luz, ni siquiera una velita, para poder preparar el cuerpo. Así que tuvieron que esperar hasta ¿qué? Hasta la madrugada de ¿qué cosa? Del día domingo 16 de Nisan, que ya es el día de las primicias, porque es el primer domingo después de la Pascua. ¿Estamos o no? ¿Me van siguiendo o no? Bueno, ahí estamos repitiendo un poco más. Ahora, miremos lo que dice, si estamos en lo cierto. Lucas 24, versículo 1. Dice, Lucas 24, 1. El primer día de la semana, a saber qué, domingo, muy de qué, de mañana, otra vez, Lucas, Marcos dice, antes de salir el sol, vinieron al sepulcro
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres ¿con quién? Con ellas. Es decir, que cuando ellas llegaron allí, de hecho, estas mujeres se fueron por diferentes caminos, y la primera en llegar fue María Magdalena. Y cuando llegó, ya temprano, ya Jesús no estaba allí, ya la piedra estaba corrida. En otras palabras, cuando María llegó, María Magdalena, encontró el sepulcro vacío. Jesús había resucitado alrededor de entre las 4 de la mañana y las 5 de la mañana. Había resucitado. El ángel Gabriel había llegado por él, había retirado la piedra, había derrumbado a los soldados que habían salido despavoridos de ahí. Y cuando María llega y ve que no está allí, un ángel le habla, le dice: ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Y entonces ella va y anuncia la buena nueva ¿a quién? A sus discípulos. Pero ellos, que no creen, dicen: vamos a ver qué pasó, y se van. Y cuando ellos ven que no está allí, se van otra vez a decirle lo que ha pasado a los demás discípulos. Pero María llega y pasa algo muy interesante que no podemos pasar por alto. Vamos a Juan, capítulo 20, para que ustedes vean lo interesante que pasó allí. En el versículo 11 de Juan 20 encontramos lo siguiente. Dice así, Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera, ¿qué cosa? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó ¿para qué? Para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Recuerden que ella sabía dónde y cómo había sido puesto el cuerpo de Jesús, así que ella sabía que uno estaba a la cabecera y otro a los pies. Versículo 13, aunque Jesús ya no estaba allí. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Yo me imagino esa mujer que no podía casi ni mirar con tantas lágrimas en los ojos. ¿Ustedes se la imaginan por un momento? Ok, y dice, les dijo María: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Yo creo que María en ese momento pensaba en sí: bueno, tal vez esta gente, sabiendo que mi maestro era un ser tan sencillo, tan humilde y pobre, pues obviamente dijeron: ¿qué hace este hombre, este maestro pobre, aquí en este sepulcro de ricos? Recuerden que es el sepulcro donde Jesús fue puesto, era de José de Arimatea, uno de los hombres más adinerados del Sanedrín y de Israel. Entonces ella habrá dicho: tal vez ustedes 2 de pronto saben dónde lo han puesto, o tal vez el hortelano, es decir, el sepulturero, de pronto lo sacó de allí y lo lanzó en lo que en mi país llamamos una fosa común. ¿Ok? Ahí donde deben estar los NN, los sin nombre. Entonces dice la escritura, versículo 14, cuando había dicho esto, ¿quién? María, se volvió y vio a Jesús, que estaba ¿qué? Allí. Pero noten algo interesante, mas no sabía que era Jesús. Está sospechoso. ¿Cómo es posible que María, que conocía tan bien a Jesús, no le reconociera? Primera posibilidad, ¿por qué no lo reconoció? Porque sus ojos estaban enjugados, ¿verdad? Estaban llenos de lágrimas y bueno, de pronto no veía bien. Pero noten lo que sigue diciendo, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es el sepulturero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí hay otra cosa sospechosa, y es, tampoco reconoció la voz. Porque si alguien no ve el rostro o no reconoce el rostro, bueno, pero no reconocer la voz, ¿no les parece sospechoso? ¿Ustedes creen que, aunque ya ustedes viéndome, si yo estoy detrás de esa pared y hablo, ustedes van a saber quién está detrás de la pared? Claro que sí.
Pues yo quiero decirles algo. Tengo una teoría. La teoría es la siguiente. Cuando Jesús vino a esta tierra, el libro de Isaías presenta que Jesús vino sin ningún parecer, sin ningún tipo de hermosura. Vino como un hombre normal, el hombre regular. ¿De dónde? De Israel. ¿Ok? Sin ningún atractivo. En el capítulo 53 y en el versículo 2 dice, refiriéndose a Jesús, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo físico para que le deseemos. Es decir, Jesús vino como un hombre del común a la tierra. No quería atraer a las masas como lo hizo por lo que era, como el actor de cine, ¿verdad? O el cantante, grande, acuerpado, así como el pastor Ojeda, grandote y acuerpado, sino como ¿qué? Como un ser totalmente común para que le deseáramos por lo que él era. ¿Dónde? Aquí y no aquí. Pero cuando Jesús resucitó, Jesús no resucitó con el mismo cuerpo, con el mismo cuerpo que común que había venido, sino que yo creo que él tomó su porte principesco, lo que él es como un Dios hermoso, todo un modelo de Calvin Klein, como a la chica le gusta, ¿verdad? Hermoso hombre y hermosa textura en un cuerpo que glorificado. ¿Quieren ver eso? Por eso ya dijo, ese modelo de Calvin Klein no es mi maestro. Mi maestro tal vez es más feíto, y por eso no lo reconoció. Eso podemos verlo en Filipenses. Vamos a Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 20 y 21. Dice así el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, a donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Y noten lo que dice aquí, el cual ¿qué hará? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué cosa? Este cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante ¿a cuál? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Notaron? Jesús se levantó con un cuerpo glorioso, diferente al que tomó al nacer aquí. Pero queda todavía el problema de la voz. Ya sé. Ya recordé que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que su voz también cambió. Porque noten lo que dice acá. En Primera de Tesalonicenses 4 y en el versículo 16 la escritura dice, porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando. ¿Con voz de qué? De arcángel. Y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que su voz también debió haber cambiado. Ya tenía una voz ¿de qué? De general, de arcángel. ¿Saben ustedes qué significa arcángel? La palabra arcángel viene del griego y significa arge. Arge significa jefe o principal. ¿Ok? Ángelos, que es la palabra equivalente a ángel, significa mensajeros. Entonces sería jefe de los mensajeros o el principal entre los mensajeros. ¿Qué les parece? O sea que tienen que hablar como el jefe, ¿sí o no? Con voz de autoridad. Claro, la queridísima María no podía identificar a quién, a Jesús, porque él, aunque tenía su misma mente, estaba en un cuerpo y con una voz totalmente diferentes al que ella obviamente conocía.
Pero noten lo que sigue sucediendo aquí en Juan capítulo 20. Aquí pasa algo interesante, y es que en el versículo siguiente Jesús le dice, María, versículo 16. Jesús le dice que María. Y en ese momento ella se voltea y le dice, Raboni, que significa ¿qué? Maestro. Es como si Jesús ahora estuviera tomando ¿qué cosa? La voz que ella estaba familiarizada a escuchar, y hubiera tomado esa voz y hubiera vuelto a llamarla por nombre ¿qué? Propio. Y entonces ella ahora sí identifica que tal vez no su forma, pero sí la voz. Dice, es que este es mi maestro. Así que ella ahora lo reconoce. Y Jesús le dice, por favor, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiso impedir que María lo siguiera tocando? Si la mujer estaba muy triste y acongojada, ¿por qué Jesús le dice, don't touch? O sea, no me toques más. La razón es la que Jesús esgrime. Primero debo ir, ¿qué? Ante mi Padre. ¿Por qué? Porque yo soy las primicias. Y las primicias tenían primero que presentarse ¿ante quién? Ante Dios, antes que ¿qué? Que cualquiera tomara ¿de qué? Del grano nuevo de cebada para hacer ¿qué? El nuevo pan, ¿verdad? Es decir, Jesús, por ser primicias, tenía que presentarse ante el Padre y decirle, Padre, este es mi sacrificio. Acepta mi sacrificio como primicia de los que van a venir junto conmigo. Y el Señor Jesús, el Señor Padre Dios le dijo, sí, lo acepto. Así que Jesús cumple en el día, en el evento, con la fiesta de las primicias, presentándose entonces ante el Padre Celestial como aquel que iba a resucitar de los muertos para vida eterna. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hermanos, lo interesante es, como les dije, cuando Jesús se levanta, no se levanta solo. Se levanta un grupo de ¿qué? Gracias por ese amén. ¿De qué? De hijos suyos, de justos que habían descendido al sepulcro creyendo en su segunda venida y en su resurrección, como Job, quien descendió ¿a qué? Al sepulcro diciendo, yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive, y con estos ojitos he de verle. Pues estos hombres habían también bajado. Y saben que yo tengo una teoría. Estoy muy especulativo, pero mi teoría es la siguiente. ¿Por qué Jesús hizo también eso? Bueno, necesitaba cumplir parte de las fiestas y irnos llevando a través de ¿qué? Del santuario, de cada mueble, para que viéramos el recorrido que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Pero también porque a veces he visto programas como Discovery Channel, Nat Geo, que hacen investigaciones y que encontraron allá el sepulcro de Jesús y ya los huesos de Jesús están por allá, en fin. Y yo digo, por eso el Señor resucitó ¿qué? Resucitó un puñado, una gavilla de ¿qué? De justos. Porque estos justos debieron haber ido ¿a dónde? A sus casas y haber testificado que ¿qué? Que Jesús había resucitado, que Jesús vive no solamente en ese momento, sino hasta el día de hoy, y puede vivir en nuestras vidas y en aquellos que le recibamos. ¿Alguien quiere recibirle o no? Todos queremos recibirle. Amén, ¿verdad, bebé? Ahora, lo que quiero decirles también es lo siguiente. También hizo esto, querida Elcita. ¿Por qué? Porque Satanás quería falsear la verdad, y de hecho lo hizo. Llevó los soldados que fueron ante Pilatos a decir lo que había sucedido. Estos soldados fueron primero ante los sacerdotes, y los sacerdotes los sobornaron y les dijeron, no digan nada, digan que los discípulos robaron su cuerpo, ¿ok? Nosotros les pagamos.
Y cuando llegaron ante Pilato, Pilato les dijo, díganme la verdad o los mando a matar. Ellos dijeron, no, la verdad fue que ese señor se levantó de allá. ¿Ok? Pero ni Pilato ni los sacerdotes les interesaba que dijeran la verdad. Así que una bula, es decir, una mentira que propagaron, y es sus discípulos robaron su cuerpo para decir que habían resucitado. Ah, sí, los discípulos derrotaron a los soldados y movieron la piedrota. ¿Cómo no? Obviamente que no. Pero Dios había preparado esto para que sepamos que no importa que digan Nat Geo, ni Discovery Channel, ni los soldados romanos. Jesús vive para la eternidad. Para terminar en esta noche, ya que el tiempo ha pasado, ¿cómo pasa de rápido? ¿Ah? Volvamos a leer otra vez 1 Corintios 15, 23. Dice, vamos a entender todo el versículo. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Primero, ¿quién? Cristo como primicia. Se presenta ante el Padre el día 16 de Nisan, domingo en la madrugada. ¿Para qué? Para presentarse ante el Padre y decir, Padre, ¿es acepto mi qué? Mi sacrificio. Sí, hijo, es acepto tu sacrificio. Ahora, dice, las primicias, de este vamos a hablar después, mañana, el viernes, el día viernes, cuando hablemos del Pentecostés, que fueron el grupo de ¿qué? De redimidos que se levantaron después de que Jesús resucitó y que también van a darse cuenta, fueron llevados al cielo. Eso lo vamos a decir el viernes, vamos a explicarlo el viernes con la ayuda de Dios. Luego dice, luego los que son de Cristo en su ¿qué? En su venida. Está refiriéndose a la gran cosecha de salvos que habrá cuando Cristo por segunda vez venga a esta tierra. Es decir, todos aquellos que serán salvos por la gracia de Jesús. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 14. Allí se presenta de manera muy gráfica lo que está diciendo 1 Corintios 15, versículo 23. Dice, y miré, dice el apóstol Juan, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Indiscutiblemente es ¿quién? Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una ¿qué? Una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Una hoz es un palo bien largo, un poco más alto que yo, que en la punta tiene ¿qué cosa? Una cuchilla en forma de media luna. Normalmente a la muerte se le ilustra con una calavera, con una ¿qué? Con una hoz en la mano, que es un instrumento para cegar. Es decir, que es un instrumento para cegar todo tipo de mies, es decir, de cultivo de espiga, como el trigo, la cebada, el sorgo, el millo, todo ese tipo de ¿qué? De cultivos. Y dice, y del templo, es decir, del santuario, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, es decir, a Jesús, y ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de ¿qué? De toda la tierra está ¿qué cosa? Madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue ¿qué? Cegada. Noten que la escritura presenta la figura de ¿qué? De todos los redimidos, de todos los tiempos, como ¿qué? Como siendo la mies que Dios va ¿qué? Va a cegar en la gran cosecha al final de la salvación. Y esto no es ¿qué? Esto no es ajeno a nosotros, porque Jesús había utilizado esta figura precisamente en el libro de Juan, cuando la samaritana se le apareció, ¿se acuerdan? En el pozo. Noten lo que presenta Juan capítulo 4 para terminar. En Juan 4, después de que Jesús habla con la samaritana, los discípulos habían ido ¿a qué? A conseguir alimentos, y al regresar le dicen a Jesús que le han traído la comida. Y en el versículo 34 Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué cosa? Su obra. No decís vosotros, no decís ¿qué? Vosotros,
aún faltan 4 meses, ¿para qué? Para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, ¿para qué? Para la siega. ¿A qué se refería con los campos blancos para la siega? Cuando la mujer samaritana, Jesús le dijo toda su vida, cuántos maridos había tenido, y que el que tenía ni siquiera era el marido, ella dijo, tú eres el Mesías, y fue ¿a qué? A avisarle a todos los samaritanos. Recuerden que los samaritanos habían sido israelitas, eran parte de las 10 tribus que cayeron en manos del pueblo asirio. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana de conferencias. Y obviamente ellos también tenían la esperanza de la venida de Jesús. Así que Jesús, cuando vio que la mujer fue hasta el pueblo y que toda la gente del pueblo, cuando ella le contó lo que había encontrado al Mesías, vinieron a escuchar a Jesús. Y Jesús dijo, ya la mies está ¿qué? Madura. Es decir, que toda esta tipología de la semilla, de la siega, tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando de las cosechas, del trigo y la cebada, y de las fiestas judías, que eran fiestas de cosecha. Hermanos, como podemos darnos cuenta, Dios ha anticipado toda esta obra de una manera maravillosa, para que nosotros no tengamos ninguna duda de que todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por nosotros es necesario y que su venida está muy pronta. Espero que esto haya quedado claro y que mañana, que vamos a descansar, podamos meditar en todo lo que hemos visto durante esta semana, pero que el viernes continuaremos con el resto de ¿qué? De las fiestas. ¿Cuántas nos faltan? 4, ¿ok? ¿Cuántas llevamos? 3. Así que les espero con la ayuda de Dios el viernes, nuevamente 7:30 de la tarde aquí en esta ciudad. Dios les bendiga.